Este vídeo lo grabo a petición de alguien que comentó en un vídeo anterior la siguiente pregunta: ¿cuál es la diferencia entre la evocación y la invocación? Este es un tema que, dependiendo a quién le preguntes, te podría dar una respuesta más o menos diferente, excepto por la propia palabra, invocación y evocación. A nivel teórico, ambas vienen del término vocare, que significa llamar en latín. Por una parte tendríamos invocare, invocación, que significa llamar desde dentro, y por otro tendríamos evocare, que significa llamar afuera. En cierto modo el practicante es así como lo experimenta. En la invocación se experimenta a la fuerza siendo llamada desde el interior, pasando a través del mago. Esto puede darse en situaciones como rezos, peticiones, canalización espiritual, el canto de un mantra o la recitación de ciertas palabras. En realidad, la mayoría de las personas que realizan algún tipo de trabajo espiritual están haciendo invocaciones sin ni siquiera saberlo. Las invocaciones tienen como objetivo el contacto o sintonización psíquica con una fuerza o entidad, energía específica, con el fin de producir algún tipo de cambio. No en todos los casos es un contacto plenamente consciente, sobre todo en el caso de los invocadores involuntarios. En las prácticas mágicas, las invocaciones son a conciencia y a propósito. Buscan la conexión con algún aspecto o fuerza concreta con el fin de hacer una especie de síntesis energética, que en algunos casos funciona como una catarsis mística. A veces, como una exaltación de los sentidos propios, suele producirse un efecto de sentir que el cuerpo y la energía es traspasado por la conciencia, una conexión espiritual, y a veces es descrito como un préstamo de poder o energía por parte de las entidades. A veces es descrito como un préstamo de poder o de energía que el mago puede usar para dirigir a conciencia. En el caso de la evocación es algo diferente. La entidad también es canalizada y sintonizada por el mago. También puede producir una saturación sensorial. Pero en este caso la energía y la conciencia van a estar primero dentro y luego serán proyectadas fuera, en un punto del espacio o en un receptáculo. Espejos, cristales, recipientes con líquidos o las llamas de un brasero y el humo del incienso en un triángulo para el arte. Es perfectamente posible, con una buena cantidad de poder espiritual, energía, hipnosis o estado mágico, como lo quieras llamar, materializar una entidad en un punto del espacio, como si simplemente estuviera fuera de ti, en algún lugar de la sala, comunicándose contigo. Los evocadores talentosos no solamente pueden imaginarlo, pueden materializar a la entidad parcialmente y en algunos casos incluso completamente, hasta el punto de que si hay otras personas en la sala no pueden negar que ahí hay algo, una perturbación visual, un punto más oscuro, una niebla medio invisible o en algunos casos un tenue halo de luz. Hay quienes creen, aún influenciados por las ideas medievales y renacentistas, que ciertas entidades no deben ser invocadas y que otras no deben ser evocadas. Esto es un error conceptual. Por ejemplo, en el periodo helenístico de la magia, así como en Persia y Egipto, era común el uso de recipientes, líquidos y en algunos casos hasta sangre para el contacto con los dioses. Se usaban espejos de bronce, cuencos con aceite oscuro, fuego, sustancias embriagantes y también símbolos tallados, sellos planetarios y figuras mágicas. Todo esto como puertas o puntos de anclaje para hacer la evocación. Sin embargo, cuando llegó el oscurantismo y se asentaron las creencias religiosas más dogmáticas del judeocristianismo, empezaron a circular ideas como que no se debía invocar a los demonios y que tampoco se debía evocar a los ángeles. Se pensaba que era una blasfemia hacer descender a los ángeles y que invocar demonios sin protección traía riesgo, posesión, locura o incluso la muerte. Pero la realidad es que la única diferencia real entre evocación e invocación es la forma en la que se establece el contacto o la sincronía. A pesar de esos temores de época, podemos encontrar en diferentes tratados que los ángeles eran evocados con bolas de cristal y otros recipientes, o que demonios eran invocados mediante oraciones salomónicas, acompañadas de otras operaciones mágicas. La práctica lo deja claro. Esto es solo una creencia subjetiva. Una diferencia real que sí presenta la evocación frente a la invocación es que la invocación suele ser más rápida. La energía se manifiesta de forma más directa, al ser llamado desde dentro. En cambio, la evocación puede tardar algo más en manifestarse, ya que implica proyectar la fuerza afuera, y eso requiere más recursos psíquicos. El mago puede poner en práctica ambas formas de contacto con cualquier espíritu o entidad, siempre y cuando haya coherencia y no se sabotee a sí mismo en la operación. Esto es lo más importante, que la fuerza esté bien enlazada. Para eso tiene que haber coherencia interna.
Los símbolos no deben chocar entre sí. Saboteas tu propia magia y puedes generar una disonancia que te saque del foco. Esto no quiere decir que las entidades solo puedan ser convocadas dentro de un contexto específico. Esto, por supuesto, se puede adaptar a la cosmología y al simbolismo personal del practicante. No tiene por qué tener sentido lo mismo para todos. Puede que para un mago sea incoherente llamar a un demonio y ofrecerle su sangre. Y puede que otro considere que es peligroso no protegerse con nombres divinos o palabras rituales. Y aunque eso está claro que viene de una herencia religiosa y que es una limitación, puede estar tan arraigado que a veces es difícil prescindir de esos métodos. Pero el practicante debería luchar por liberarse de eso en la medida de lo posible, no de su propia afinidad espiritual, sino de pensar que necesita eso para tener éxito. Tienes que sentirte cómodo en el papel del mago. No puedes ir en contra de tu naturaleza, porque en esencia la magia es un arte más que una ciencia formal. Espero que haya quedado clara la diferencia entre invocación y evocación. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.